¿Y si te dijera que cada vez que muere un papa y se acerca un cónclave, resurgen leyendas y profecías que podrían cambiar para siempre la historia de la Iglesia? Hoy te voy a contar detalles que casi nadie conoce y que seguro te van a hacer ver con otros ojos el cónclave. Pero antes, acompáñame en este viaje por los misterios, rituales y profecías que rodean a la elección de un nuevo papa. Y por favor, quédate hasta el final porque hay un mito que todos creemos y está generalizado y que hoy voy a desmontar junto a ti. Muy buenas, amante del misterio y de la intriga. Bienvenido a Scarlet Code, el podcast que te adentra en los misterios más profundos de la historia o a veces también de los crímenes reales. Ya sabes que como siempre estoy aquí para ayudarte a conciliar el sueño, si para eso me has elegido, y si no, para que conozcas nuevos enigmas y desveles nuevas intrigas. Si te apasionan los enigmas, las curiosidades y la historia oculta, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales, puedes encontrarme en todas ellas como Scarlet Code 13. A lo largo de esta semana, en mis redes sociales, hemos estado explorando récords, anécdotas y curiosidades sobre el cónclave y la historia papal. Pero en este vídeo voy a invitarte a que vayamos mucho más allá. Vamos a adentrarnos juntos en grandes misterios, rituales y profecías que rodean este proceso que es único en el mundo. Así que, vamos allá. Recuerda, más adelante voy a desvelarte un mito que se repite cada vez que hay una elección de un papa nuevo y que creo que a lo mejor ya hasta sabes cuál es. Vamos a empezar primero con las profecías, esas de las que todo el mundo habla cuando hay que elegir un nuevo papa. La más famosa, aunque te parezca que es la de Nostradamus, es la de Malaquías. Malaquías era un arzobispo irlandés que vivió en el siglo XII. Se le atribuyen una lista de 112 lemas en latín que describían de forma algo críptica a cada papa. Por eso te digo que es la más famosa, porque es la que realmente describe esa lista o listado de papas. Ese listado empezaba con Celestino II en 1143 hasta el último pontífice, que Malaquías llamó Pedro el Romano. Según la profecía, ese último papa guiaría a la Iglesia en tiempos de grandes tribulaciones y tras su pontificado, Roma sería destruida y llegaría el juicio final. ¿Pero de dónde salió realmente esta lista y por qué ha fascinado tanto durante siglos? Pues aquí está la respuesta. En el caso de San Malaquías, esas supuestas visiones no fueron conocidas ni en vida ni durante los siglos posteriores a su muerte en 1148. No hay referencia a ellas en documentos antiguos ni menciones en la iglesia de su época. Fue casi 400 años después, más bien 450, en 1595, cuando un monje benedictino, Arnold Wyon, publicó por primera vez la famosa lista de los 112 lemas del libro Lignum Vitae. Esta aparición tan tardía y la ausencia de prueba de su existencia anterior han hecho a muchos historiadores pensar y sospechar que se trata de una creación propia del siglo XVI y que se atribuyó al difunto Malaquías, probablemente hecha con fines políticos y relacionados con el cónclave que se desarrollaba en ese momento. Sin embargo, desde su publicación, las profecías de Malaquías han capturado tanto la imaginación de creyentes y curiosos como cuando algún lema parecía coincidir con el papa recién elegido. En cuanto a Nostradamus, el más famoso y conocido de todos, su historia es diferente. Michel de Nostredame, conocido popularmente como Nostradamus, sí fue famoso en vida por sus Centurias, una colección de cuartetas proféticas que publicó a partir de 1555. Ya en su época, sus textos generaban bastante debate y controversia, y muchos contemporáneos intentaron relacionar sus predicciones con acontecimientos recientes o personajes poderosos. Con el paso de los siglos, la fama de Nostradamus no hizo más que crecer. Como puedes comprobar, ha llegado hasta nuestros días. Sobre todo en épocas de crisis o grandes cambios históricos.
Sus profecías han sido reinterpretadas una y otra vez y a menudo se le atribuyen ciertos aciertos solo después de que ocurre el hecho importante, lo cual es bastante sospechoso, ¿no? Adaptando siempre sus palabras a los acontecimientos de ese momento. Es interesante en este momento hacer notar que, aunque las profecías de San Malaquía y la de Nostradamus fueron publicadas apenas con décadas de diferencia, no podemos establecer una relación directa entre ellas, ya que no hay una evidencia que lo demuestre. Malaquías vivió en el siglo XII, pero su texto salió a la luz en 1595, mientras que las centurias de Nostradamus ya circulaban desde 1555. Ambas obras surgieron y alcanzaron notoriedad en una Europa que estaba marcada por la inestabilidad religiosa y política, donde la expectación por el futuro de la Iglesia y el del mundo era enorme. La sociedad de la época era especialmente receptiva a textos proféticos. Creo que eso no nos ha cambiado mucho. Y tanto las profecías de Malaquías como la de Nostradamus fueron rápidamente asociadas a acontecimientos contemporáneos o incluso futuros. Su conexión actual se debe más a la reinterpretación y a la cultura popular que a una relación real entre los autores o los textos. Algunos lemas de Malaquías parecen encajar con papas recientes, pero la mayoría son tan ambiguos que permiten múltiples interpretaciones. Vamos, por ejemplo, con el último lema, el del Petrus Romano. Ha cobrado fuerza, sobre todo en este cónclave. ¿Por qué?, dirás. Pues porque hay cardenales que se postulan entre los favoritos, cuyo nombre de nacimiento es Pedro o Pietro. Y encima, pues claro, si ya te he dicho Pietro, vinculados a Roma, lo que alimenta pues más el debate sobre si el próximo papa será el último de la profecía de Malaquías. Pero, ¿y si te dijera que hay aún más interpretaciones sorprendentes? No te vayas, porque lo mejor está por llegar. ¿Qué dice Nostradamus sobre esto? El famoso vidente francés del siglo XVI, como ya hemos dicho, escribió Las Centurias, que eran una serie de cuartetas interpretada como alusiones a papas y catástrofes. Sin embargo, la mayoría de sus predicciones son aún más crípticas y abiertas que las de Malaquías. Ya hemos dicho que Malaquías era bastante críptico, hablaba de un Pietro el Romano que sería el último papa de la Iglesia. Bueno, pues Nostradamus tampoco se quedaba atrás en cuanto a ser críptico y enigmático. Habla de grandes tribulaciones en Roma, de la llegada de un pastor supremo y de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, pero nunca menciona nombres ni fechas concretas. Los expertos coinciden en que sus textos son tan generales que pueden aplicarse a muchos contextos históricos. De ahí que la profecía sea abierta, la puedes aplicar a muchos contextos históricos, a eclipses y a lo que tú quieras. Y que no existe una referencia directa y comprobable al cónclave actual ni al fin del papado. Aún así, cada vez que hay un cónclave, dirás, cada vez que hay un cónclave, mencionan a Nostradamus, ¿verdad? Pues sí, por lo menos en los modernos y en los que yo tengo memoria hasta ahora, que son los que hemos vivido en la era de la comunicación, ¿no?, por llamarla así, de la globalización de los medios de comunicación y ahora de las redes sociales. Siempre se atribuye a Nostradamus cuando empieza un cónclave o una crisis en la Iglesia. Las teorías sobre Nostradamus siempre vuelven a circular cuando hay un hecho de este tipo. En ambos casos, el interés por estas profecías ha ido en aumento cada vez que la Iglesia atraviesa cualquier momento de incertidumbre. Y pues ahora mismo con la muerte del Papa Francisco y la celebración hoy, el comienzo del nuevo cónclave. Aun cuando no hay pruebas sólidas de que Malaquías o Nostradamus predijeran el futuro con precisión, no las hay. Sus textos son desempolvados y reinterpretados cada vez que hay que alimentar un nuevo misterio. Pero ahora sí voy a llegar a la promesa que te hice. Voy a desvelarte eso que has dado por hecho de las profecías de estos dos autores y que no sabes que realmente no tiene ninguna base ni fundamento ni se encuentra en ninguno de sus textos. Creo que si has llegado hasta aquí ya sabrás de qué estoy hablando. Sí, la profecía del Papa Negro. ¿Es verdad que existe una profecía sobre la llegada de un Papa Negro? ¿Y qué tiene que ver esto con los jesuitas o con el futuro de la Iglesia? Pues a ver, te cuento.
El término Papa Negro no proviene de ninguna profecía oficial, ni de un texto literal de Malaquías o de Nostradamus. Tradicionalmente, ese apodo se utilizó para referirse al superior general de la Compañía de Jesús, es decir, el líder mundial de los jesuitas, por la influencia que estos ejercen en la Iglesia Católica y porque los jesuitas visten de negro, en contraste con el blanco papal. Cuando en 2013, como podrás suponer, fue elegido el Papa Francisco, el primer pontífice jesuita de la historia, pues muchos medios especularon y volvieron a hablar de la profecía del Papa Negro, interpretando que podría cumplirse por su pertenencia a la orden jesuita. Sin embargo, esta interpretación es más fruto de la tradición popular y de, un poco la tradición y el enigma que rodea a la elección de un papa que a una profecía real. La expresión también se ha usado para especular con la posibilidad de que pueda haber un papa africano, algo que tampoco ha ocurrido aún en la historia reciente, añadiendo a esto que entre los posibles papas hay cardenales africanos que hoy entrarán al cónclave para elegir al nuevo papa y que además también son elegibles como tal. Las interpretaciones que se han hecho sobre esto son ambiguas y adaptadas al contexto de cada época, como ya hemos dicho, y la mayoría de los expertos coinciden en que estas teorías responden más a la fascinación popular por el misterio y el cambio que a una profecía auténtica, de ninguno de los dos, ni de Malaquías ni de Nostradamus. Las lecturas menos sensacionalistas y dramáticas entienden que ese fin del mundo del que habla Nostradamus se refiere más al colapso institucional de la Iglesia que a una catástrofe que termine con la humanidad. En definitiva, la profecía del Papa Negro no es más que una construcción simbólica popular sin fundamento en los textos originales ni de Malaquías ni de Nostradamus. ¿Te sorprende? Pues fíjate, a mí también me sorprendió. Pero voy a hablarte ahora, para finalizar y mantenerte con la intriga, de todos los procesos y todas las tradiciones que envuelven el cónclave, que ya te digo y te adelanto que no dejan de ser tan intrigantes como las profecías de Malaquías y Nostradamus. Espera, vamos a contar los secretos. De primeras tenemos que considerar esta semana como histórica, ¿verdad? Tras el fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril, el Vaticano ha ido sucediéndose en una serie de rituales que dan paso a un pontificado, a otro. Todo comienza con la confirmación oficial de la muerte del Papa, un acto solemne en el que el camarlengo certifica el deceso, sella el apartamento papal, que en este caso no estaba en la sede del Vaticano, ya que el Papa Francisco decidió vivir en la residencia de Santa Marta, justo donde se van a alojar ahora los cardenales para elegir el cónclave, y después de sellar esa habitación se destruye el anillo del pescador. El anillo del pescador es el anillo papal que cada papa tiene y que utiliza para firmar los documentos oficiales. El cuerpo del Papa es vestido entonces con ornamentos litúrgicos y colocado en un ataúd de madera, que será expuesto, como ya ha sido y habéis visto en todos los medios de comunicación, para la veneración de los fieles en la Basílica de San Pedro, permitiendo así que miles de personas puedan despedirse del Sumo Pontífice. El funeral se celebra en la Plaza de San Pedro, presidido por el decano del Colegio Cardenalicio, e incluye la misa de exequias, la última recomendación y la despedida con las letanías de los santos y finalmente la inhumación del féretro, que en este caso y también por expreso deseo del Papa Francisco fue enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, siendo el primer papa que está enterrado allí. Tras el entierro comienza el periodo de luto oficial, conocido como Novendiali, 9 días de misas y oraciones que se han celebrado en memoria del Papa difunto, durante los cuales los cardenales de todo el mundo se reúnen en Roma para preparar la elección del nuevo pontífice. Mientras tanto, se declara la sede vacante y se activan los mecanismos para la organización del cónclave, se instalan las urnas, las estufas para las fumatas y los sistemas de seguridad en la Capilla Sixtina,
que permanecerá cerrada al público desde días antes de la celebración del cónclave. El día señalado, los cardenales asisten a la misa proeligendo, pontífice en la Basílica de San Pedro, y después, en solemne procesión, entrarán a la Capilla Sixtina entonando el Veni Creator Spiritus. Allí juran confidencialidad y tras la famosa orden extra omnes, las puertas se cierran y comienza el aislamiento absoluto. A partir de este momento, los cardenales realizan las votaciones de modo secreto, quemando las papeletas tras cada escrutinio junto con un producto, de manera que, si no se ha llegado a una elección, veremos salir por la chimenea una fumata negra, un humo negro, y en el momento que se haya elegido papa y se haya llegado a un acuerdo, se verá un humo blanco, que será la famosa fumata blanca. Este proceso se repite con una votación el primer día y hasta 4 diarias en los días siguientes, hasta que uno de los candidatos alcanza la mayoría de 2/3 y es proclamado nuevo papa. ¿Sabías que el aislamiento total de estos cardenales durante la elección de papa tiene su origen en uno de los episodios más insólitos y tensos de la historia de la Iglesia? Pues nos vamos a remontar ahora hasta el siglo XIII, concretamente al cónclave de Viterbo, tras la muerte del Papa Clemente IV en el año 1268. Aquella elección, que debía ser relativamente breve, se convirtió en el cónclave más largo y accidentado jamás registrado. Duró, agárrate, casi 3 años, exactamente 1006 días. Y fue tan extremo que cardenales incluso murieron durante el proceso. ¿Cuál era el problema de esta elección? Ten en cuenta que los estados pontificios en esa época era un estado soberano que además tenía cierta amplitud de territorio. Los cardenales de aquella época no estaban aislados como hoy. Vivían en la ciudad, recibían visitas y podían ser influidos por presiones externas. Entended que el que fuera el que gobernara la sede de Roma, pues evidentemente iba a tener mucho poder, aparte del ya religioso. El estancamiento y la división entre las facciones llegó a las autoridades civiles de Viterbo a tomar medidas desesperadas porque la ciudad estaba sin gobierno, los estados pontificios estaban sin gobierno. Con lo cual, ¿qué creéis que se les ocurrió? Pues encerraron a los cardenales bajo llave en el palacio papal, redujeron sus raciones a pan y agua y hasta retiraron el techo del edificio para exponerlos a las inclemencias del tiempo, con la idea de forzar una decisión rápida. De ahí vino el término cónclave, que proviene precisamente de la época y que significa con llave, porque el encierro fue forzado para que los electores llegaran a un acuerdo. Aquel episodio, como ves, marcó un antes y un después porque hasta ahora sigue haciéndose. Desde entonces se estableció como norma el aislamiento absoluto de los cardenales durante la elección papal, una tradición que, con las adaptaciones necesarias evidentemente, sigue vigente hoy en la Capilla Sixtina. Así el secreto y la incomunicación que caracteriza el cónclave actual tienen su raíz en Viterbo, donde la presión de la ciudad y la Iglesia forjaron el ritual que hoy conocemos. El proceso comienza con la procesión, como ya hemos dicho, hacia la Capilla Sixtina. Una vez dentro, cuando se han cerrado las puertas, los cardenales juran secreto absoluto, bajo amenaza de excomunión, y el maestro de ceremonias pronuncia la frase extra omnes, que significa fuera todos, marcando el inicio del aislamiento total. Durante el cónclave, los cardenales no pueden comunicarse con el exterior. Incluso hoy en día se bloquean las señales, se revisan pertenencias y se instalan inhibidores de frecuencia y de señal. Todo el proceso está rodeado de vigilancia y medidas de seguridad para evitar cualquier filtración. Las votaciones se realizan en secreto. Cada cardenal escribe el nombre de su elegido, dobla la papeleta y la deposita en una urna. Si algún candidato alcanza los 2/3, como ya hemos dicho antes, pues se haya llegado a un consenso. Cuando finalmente se ha elegido al nuevo papa y esa fumata blanca de la que hablábamos sale por la chimenea,
Se le pregunta si acepta el cargo y qué nombre desea tomar, porque los papas, desde Juan II, cambian su nombre. Y dirás, ¿por qué desde Juan II? Bueno, pues Juan II se llamaba Mercurio y en aquella época, Edad Media, pues tenemos que tener en cuenta que llamarte Mercurio era algo pagano, con lo cual decidió cambiar su nombre a Juan II y esa tradición la hemos mantenido hasta ahora. Una vez que el Papa elige nombre, ocurre uno de los momentos más íntimos y menos conocidos del proceso. El Papa electo se conduce a la estancia de la lágrima, la sala de las lágrimas. ¿Y qué es esa sala de las lágrimas, dirás? Pues se trata de una pequeña habitación bastante austera, situada junto a la Capilla Sixtina. Su nombre proviene de la emoción de muchos papas que han tenido al llegar allí. Es el primer lugar donde el nuevo pontífice asume en soledad el peso de su misión. En esta sala el Papa se viste por primera vez con la sotana blanca y puede dejar fluir sus emociones antes de presentarse ante el mundo. La estancia, decorada con un diván rojo, una cruz y algunas imágenes marianas, simboliza el momento de transformación personal y espiritual que vive el nuevo líder de la Iglesia. Después de esto, el Papa regresará a la Capilla Sixtina, recibe la obediencia de los cardenales y tras el canto de Te Deum se dirigen a la logia central de la Basílica de San Pedro para pronunciar el histórico Habemus Papam. Y tras la primera bendición, el Urbi et Orbi. En conclusión, el cónclave es mucho más que una elección, es un ritual cargado de historia, simbolismo y misterio. Y las profecías de San Malaquía y Nostradamus, aunque fascinantes, deben analizarse con rigor y escepticismo dentro de lo que cabe, ya que su origen y significado real siguen siendo objeto de debate entre historiadores y creyentes. Mientras el mundo espera el humo blanco, a partir de hoy, la Iglesia se enfrenta de nuevo a su propio enigma. ¿Será este el Papa que cierra una era o solo un eslabón más en la cadena mineraria? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que las profecías esconden alguna verdad o son una leyenda? ¿Te gustaría saber más sobre los secretos del cónclave? Seguiremos explorando alguno más que otro jueves y viernes. Así que estate atento en estas redes. Además, si te ha gustado todo lo que has oído, no te olvides de darme un like, seguirme, compartirlo, suscribirte y no perderte ningún enigma. No sé si habrás llegado hasta aquí despierto o si ya te habrás dormido. Si te has dormido, dulces sueños. Y si sigues despierto, pues gracias por acompañarme hasta aquí. Activa la campanita y estate atento para nuevos casos de misterio, intriga y true crime. Nos vemos en la próxima.